Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Chávez, ingeniero acústico, y hoy les quiero hablar acerca de los monitores de estudio y exactamente qué monitores de estudio deberían comprar al iniciar en su carrera. Bueno, esta es una pregunta que yo me la hice bastante y no logré tener una respuesta concreta, en especial cuando yo inicié en esta carrera. Y bueno, tenía la referencia de quizás ocupar los monitores con los que estudié en la carrera o cosas de ese estilo, pero no me quedaba claro si eso era lo más adecuado para mí. Así que ahora te quiero hacer unas preguntas. La primera es, ¿sabes para qué los quieres? Porque no es lo mismo que si los quieres para producir, si los quieres para mezclar, para masterizar, o para qué exactamente. ¿Cuál es tu presupuesto? Ya que eso va a determinar algo muy importante. Después de tener esto claro es tu habitación, ¿está tratada o no está tratada? Y ahora quiero comentarte que no es por nada, pero no basta con un tratamiento básico, con cosas que veas, no voy a poner un difusor, un par de absorbentes y basta. ¿Por qué? Tienes que hacer primero un estudio de la sala, tienes que hacer mediciones en la sala, tienes que saber cuáles son los problemas que tiene la sala y según eso tratarla y ver la mejor solución. A veces no es solucionar todos los problemas, sino intentar mitigar el mayor número de problemas, ya que si tienes unos monitores increíbles pero en una sala que no es la adecuada, de nada te va a servir. Por ejemplo, imagínate que tienes un auto, un deportivo, y que este auto, o sea, puede tener un desempeño y unas velocidades increíbles, pero lo llevas por calles que están llenas de tráfico o que quizás no están en las condiciones adecuadas. ¿Crees tú que le vas a poder sacar todo el jugo a ese auto? La verdad que no. Así que ojo con tu sala. Bueno, mi recomendación es no te compres los monitores más pequeños, ni tampoco los más grandes si tu sala no es tan grande. Cómprate algo que esté como por la mitad, o sea, si están los de 5, los de 7, los de 8, o te compras los de 7, los de 6.5, esos monitores, no los más pequeños. Como aún te deben quedar dudas de qué monitores son los adecuados para tu sala, te recomiendo que vayas a la página web del fabricante. Diversos fabricantes especifican, tú puedes ingresar el área de tu lugar de trabajo, puedes indicar a qué distancia vas a trabajar de los monitores y ellos te recomendarán cuál será la mejor opción. Ahora, estos monitores te recomiendo que los ubiques sobre pedestales, no los ubiques en la mesa tan cerca a ti, ya que hay algo que se llama el campo cercano, el campo lejano. Aunque los monitores se llaman de campo cercano, si tú te pones a revisar en acústica, el mejor lugar para escuchar, incluso para hacer una medición y todo eso, no hay certeza en el campo cercano. Y bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, que voy a estar subiendo mucho contenido acerca de audio profesional, de acústica, de grabación, de mezcla, de mastering, y con el objetivo es de que te quiero aportar contenido de que sea totalmente de valor y con un sustento. Y con toda la experiencia que yo voy adquiriendo te la quiero traspasar a ti. Bueno, un punto también importante a saber en los monitores es el material del cual está hecho el cono. Súper importante, ya que lo ideal es que sea un material resistente pero liviano, ya que esto te va a dar, imagina que el cono se mueve y cuando regresa se queda flectando este cono. No te va a dar una respuesta fiel, o sea que lo que le estás ingresando no es lo mismo que te reproduce. Por otro lado, también tienes que pensar si los quieres de caja cerrada o con base reflex. Los famosísimos NS10 son monitores de caja cerrada, y si bien no responden a bajas frecuencias, por el otro lado son más rápidos.
Y eso, o sea, es algo que les encanta a diversos ingenieros y la razón por la cual eligen este tipo de monitores y prefieren complementar con un subwoofer. Ahora, no digo que está mal ocupar unos monitores que tengan base reflex. Yo personalmente tengo unos monitores que usan que tienen base reflex. Lo que te ayuda a eso es de que te va a llegar a una frecuencia más grave, pero no va a llegar de la misma manera, así que hay que tener en cuenta eso. Y bueno, para finalizar te recomiendo que revises las diferentes marcas que hay. Busca marcas que sean reconocidas, que tengan una cierta trayectoria. Y hay cantidad, o sea, hay para gustos los colores y ponte a elegir. No te vayas por los por los del costo más bajo, ni tampoco por el costo más elevado, porque ahora no les vas a sacar el mayor provecho. Nos vemos.